Muchas gracias. Y bueno, Oscar, el micrófono está tuyo. Gracias, Salva. Oye, muchas gracias a Bastián y David que se estaba sumando. Va a ser una sesión bien personalizada. Los felicito también por el interés en participar de esta capacitación. Em, Comentarle un poco de que esta sesión va a estar más orientada al desarrollo de esta metodología PIT, que está enfocada en cómo comunicar de manera efectiva algo en general, y lo asociamos bastante en términos del emprendimiento, en este contexto que estamos trabajando hoy en día, y en particular el cómo ustedes van a comunicar esta solución que están postulando. Em, y como les comentaba también, le adelantaba y esta sesión, como somos poquitos, la idea es poder ir haciendo una conversación. Si hay algunas dudas y consultas, me lo hagan saber por el chat o levanten la mano y yo les doy el paso y lo vamos conversando. ¿Ya? Antes de pasar a la presentación, solo para saber que estoy hablando con entes vivientes y no con bots. David, cuenta un poco más de ti, de qué se trata tu proyecto. Bien en breve, y de qué carrera o de qué facultad eres. Bueno, yo estoy acompañando a Francisco Sánchez Pérez, que es el titular del proyecto. Ya, Francisco tenía algunos problemas de red delante, así que estamos tratando de que se se puede conectar. incorpore. Eh, Súper, Aquí me está mensajeando que ya viene. ya, súper, ningún problema. El proyecto se trata de generar una biblioteca referencial de especies nativas, una biblioteca virtual, una biblioteca con imágenes eh, preferentemente hiperespectrales, digamos, de alto nivel de definición. Y en eso estamos trabajando junto con la Universidad de Concepción, la Facultad de Biotecnología del campus Los Ángeles. Ya, súper. Sí, nosotros somos de Los Ángeles, en particular Francisco es de Santa Fe, cerquita de Los Ángeles. Él estudió geomática, Ujú. también acá en el campus Los Ángeles, y acaba de egresar para incursionar con sus primeras dotes de profesional. Súper, súper. Muchas gracias, David. Ahí vi que se estaba conectando Francisco. Bastián, ¿estás por ahí? Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Súper bien, ningún problema. Bueno, yo soy Bastián Lillo, soy estudiante de magíster de la Facultad de Ciencias Biológicas, pero principalmente en Ya. el magíster de Bioquímica y Bioinformática. Y el proyecto que intento postular abarca una problemática dentro de la industria farmacéutica, en las cuales ellos, al probar cualquier fármaco en la población, no dan cuenta de las mutaciones puntuales que existen en la población, ¿verdad? Todos somos diferentes, a nivel genético aún somos más diferentes. Entonces, la idea es prestar un servicio de anotación de mutaciones puntuales para enfermedades, principalmente para transportadores, y de que de esa forma Ujú. ellos podrían tener la capacidad de poder analizarlo eso en esa población, de las mutaciones más probables en Chile, al menos. Ya, súper, súper. Muchas gracias, Bastián. Oye, Francisco, ¿algo que agregar a lo que ya nos adelantaba David? Primero que todo, bienvenido a esta sesión. Estaba preguntando un poco de lo que consistía la solución, qué es lo que buscan realizar un poco, si puedes complementar lo que decía David. Hola ¿Qué Oscar, tal, Francisco? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Eh, sí, recién me estoy conectando, no sé qué dijo David, pero bueno, en cuanto a lo que nosotros pretendemos desarrollar, ¿se me escucha bien, cierto? Sí, Sí, súper bien, sí, ningún problema. ok. Pretendemos desarrollar, bueno, identificar específicamente la firma espectral por especie de árbol, Ya, que es un desafío bastante grande y, digamos, de alto impacto en la industria forestal. Una huella digital por especies de árbol. perfecto, súper. Ya, bacán, ahora me queda mucho más claro. Oye, vamos entonces a este taller, esta sesión.
como les comentaba, somos poquitos, así que va a ser bien personalizado. Cualquier consulta me levantan la mano, me escriben por el chat, o de pronto ustedes me detienen un poquito y conversamos, ningún problema. ¿Ya? Voy a ir por la pantalla 2, compartir sonido. Perfecto. ¿Se logra ver la pantalla? Súper. Sí. Bacán. Me dan un segundo que aquí tengo que mover una cosita. Aquí. Ya. Oye, ya, esta sesión tiene por nombre Pitch. Yo le he adelantado un poco que se llama metodología Pitch porque tiene una estructura más o menos común que uno trata de decirles a todas las personas que una metodología basada en poder comunicar de manera efectiva nuestra solución, pero yo lo podría llevar, extrapolar a otros campos en general. Está más relacionado al emprendimiento, lo escuchamos bien seguido en emprendimiento, innovación, la metodología PIT. Muchas veces ustedes cuando han postulado, los que han postulado algunos fondos, les piden un video corto de 40 segundos, 90 segundos. Hay pitch de 3 minutos, de 5 minutos, y yo hasta 10 minutos podría ser considerado un pitch, ¿ya? Mi nombre es Oscar Vázquez, soy coordinador de emprendimiento de Incude, ingeniería comercial de profesión. Ahí está mi correo para ir aclarando algunas dudas en general, ya sea con este taller o en algún otro aspecto relacionado a la incubadora. Ningún problema y feliz de poder apoyarle. Vamos de grano entonces. La metodología PIT yo lo podría resumir en tres grandes conceptos. Ya, el primero es comunicar, ya. El segundo es en poco tiempo y el tercer concepto es de manera efectiva. ¿Ya? Comunicar en poco tiempo de manera efectiva. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando estamos transmitiendo una solución y una solución disruptiva como la que ustedes están creando, tienes poco tiempo para llamar la atención de otra persona. ¿Ya? Tienes que ser efectivo en cómo comunicas, porque si lo extiendes en tiempo o si te utilizas conceptos, palabras muy técnicas que la otra parte no va a saber comprender, vas a perder la oportunidad. ¿Ya? Y sobre todo en el contexto que ustedes están moviendo, que están jugando por un fondo, un financiamiento. ¿Ya? ¿Y por qué uno busca en un formulario el pitch? Porque el papel aguanta mucho. Uno puede redactar muchas cosas ya en un formulario, pero explicarlo en poco tiempo puede dar luces de qué tanto potencial de crecimiento puede llegar a tener una solución. ¿Ya? Por lo tanto, tener estos tres conceptos, comunicar en poco tiempo y de manera efectiva. ¿Y para qué se preguntarán ustedes que sirve un pitch? ¿Ya? Cuando el producto es complejo, ¿ya? Cuando eres nuevo en el mercado, cuando el producto es nuevo y cuando tienes un proyecto de innovación, ¿ya? Naturalmente, cuando el producto es complejo de entender, el pitch ayuda bastante, porque cuando uno lee un formulario, muchas veces uno trata en el formulario de explicar de manera técnica algunas cosas. Pero el pitch nos sirve para aterrizarlo, porque hay que entender que la contraparte no siempre sabe de manera técnica lo que uno está postulando. Cuando ustedes son nuevos en el mercado, sobre todo cuando es una solución disruptiva, probablemente la contraparte, el público, quien no escuche, no va a saber que ustedes existen, porque la empresa o lo que ustedes están creando es reciente en el mercado. Cuando el producto de por sí es nuevo, y si lo englobamos todo esto, cuando tienen un proyecto de innovación. ¿Ya? ¿Y en qué contexto se utiliza un pitch? ¿Para levantar capital, público o privado? ¿Para generar una venta? ¿Para agendar una reunión? ¿O básicamente para mostrar una solución? ¿Ya? Em, y ustedes se preguntarán, Oscar, ¿un pitch para cada uno de estos o puedo hacer un pitch que englobe todo esto? La respuesta mágica es depende. ¿Ya? Si ustedes me lo preguntan por cuál opción me la juego, es que ojalá puedan tener un pitch para cada uno de estos contextos. ¿Ya? Em, ¿Por qué? Porque cuando uno pitchea en el fondo para levantar capital, lo que tú buscas, el objetivo de acá es que la contraparte crea en tu proyecto y pueda entregarte recursos, ya sea a través de una inversión con una inversión privada o un cofinanciamiento con un subsidio de público. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tú muestres aquí
los datos que tú muestres pueden distar mucho, por ejemplo, del otro objetivo, que es generar una venta. Acá el público objetivo probablemente sea el tomador de decisión de una empresa, tu potencial cliente, ya el encargado de adquisición, el gerente de innovación, el gerente del área técnica, operación, etcétera. Y lo que busca acá es que tú le puedas entregar los beneficios que tiene tu solución respecto a los dolores que tiene esta empresa, ¿cierto? Es decir, con mi producto vas a disminuir el tanto por ciento de tiempo para la efectividad o el problema que tú estás teniendo hoy en día. Con mi producto vas a ahorrar X cantidad de dinero porque la competencia lo vende mucho más caro, etcétera. ¿Ya? O simplemente para agendar una reunión. ¿Por qué? Porque mi producto, lo que te estoy entregando, es muy complejo para hablarlo en un tiempo limitado, como estábamos hablando anteriormente. Por lo tanto, lo que necesitas es una reunión. ¿Ya? Y cuando deseamos mostrar la solución. Este último yo lo recomiendo siempre que lo andan trayendo como casi que un as bajo la manga, porque nunca estás de más que te pueda aparecer una persona en el camino y tú tengas que conversar y no necesariamente vas a andar con la PPT o el computador para todos lados. Por lo tanto, aquí ya tienes que saber súper claro lo que tú vas a mostrar. Lo anterior, probablemente tú necesitas una presentación que te ayude a clarificar, ¿ya? El pitch, necesitas un receptor y un emisor. Ya siempre van a haber dos partes. Y aquí es súper clave lo que voy a ir hablando más adelante en esta presentación porque depende mucho de quién recibe lo que tú dices, en cómo tú vas a estructurar tu presentación. Pero me voy a ir a unos pasos anteriores, algo que hemos conversado o han visto en las sesiones anteriores. Esta lámina yo les muestro un poco en qué estamos en el contexto hoy en día y de lo rápido que cambia el mundo. Ya, si hablamos en términos de tiempos, más o menos en el 98 empezaron a aparecer las páginas web, ya los www, etcétera, ¿cierto? Entonces lo que buscaban ahí, o lo que uno buscaba como empresa, como emprendimiento en ese tiempo, es que pudiéramos ser visibles. En el fondo, que la gente que buscara algo pudiera encontrar o encontrarnos nosotros en las páginas web, ¿cierto? Si nos vamos ahora en el 2002, eh, aparecieron los buscadores. Me da un segundo y lo silencié, disculpen. En el 2002 aparecieron los buscadores, Google, Yahoo, quien sea. Por lo tanto, ahora ya no era solo crear una página, tengo que aparecer, ya tengo que encontrar, me tienen que encontrar. Después del 2004 ya aparecieron más las aplicaciones, perdón, hacerme más social, que ojalá me puedan compartir, que pudieran hablar de mí, que pudieran esta empresa eh, hablar de mi solución. Ya en el 2007 más o menos aparecieron las aplicaciones móviles, por lo tanto ahora tengo que ser adaptable a distintos conceptos o distintos vehículos para llevar mi solución. Ya no solo era la página web, ahora puede ser un software, puede ser una aplicación, ¿ya? Incluso hoy en día hasta poder aparecer en el reloj, ¿cierto? Dependiendo de con lo que estoy ofreciendo. En el 2012 ya la idea es que la gente pueda hablar de mí y me pueda recomendar. Por lo tanto, el público un poco más exigente, que puedan conversar de lo que yo estoy creando en otras partes. Y hoy en día, actualmente, hablamos de la inteligencia artificial. Es decir, que ojalá todo lo haga la máquina, ¿cierto? ¿Cómo adapto la inteligencia artificial en mi solución? Ahora, desde el punto de vista de definición, la innovación lo defino acá como la acción continua de generar algo nuevo o mejorado. Ojo acá con esto, que la innovación puede ser en el producto, en el servicio, en el proceso, en el modelo de negocio o en otros aspectos de la solución. No necesariamente en el producto final. O sea, si yo tengo acá un aparatito, no quiere decir que esta sí o sí tiene que ser la innovación. Probablemente la innovación está en cómo yo llegué a este producto, ¿ya? En el proceso productivo, en los componentes que lo tienen, en el modelo de negocio, es decir, cómo yo doy a conocer mi solución, a dar a conocer mi solución, etcétera, ¿ya? Y esto es una acción continua. ¿Por qué hablo de acción continua? Porque constantemente uno va mejorando o debe mejorar nuestro producto. O sea, si yo me voy acá, la empresa que se quedó en el 98, si no, me voy a colocar opción de puntero láser. Si yo estoy aquí,
probablemente la empresa que no se adaptó a esto, a la actualidad, ya fracasó. Y casos tenemos por montones. Tenemos el caso de Blockbuster, el caso de Nokia, el caso de BlackBerry, etcétera. La que si no se adaptaron en el camino, fueron fracasando. Ya, por lo tanto, es una acción continua. Y esto es muy importante para quien escucha o quien quiere recibir o va a recibir su solución. Tenemos que generar valor. Por muy disruptiva que sea la solución, por muy buena que sea la solución, por muy costo eficiente que sea, si yo no creo valor en quién va a ser mi potencial cliente, no lo van a comprar, ¿cierto? Yo no voy a comprar algo que no me genera un valor, ¿de acuerdo? Que no me soluciona la vida, ¿ya? Que no me soluciona los aspectos de las necesidades que yo tengo. Por lo tanto, tengo que crear valor. Por lo mismo, y aquí me estoy metiendo en otros campos, no necesariamente en pitch, es que yo antes de crear una solución tengo que saber qué es lo que realmente este público, esta masa crítica del mercado necesita. ¿Para qué? Para que a partir de la necesidad yo pueda generar valor. No al revés, que si yo genero valor, invierto tiempo, plata, para un mercado que probablemente no necesita esto y voy a fracasar, ¿cierto? Y desde el punto de vista disruptivo es idealmente romper un estándar, ya en el fondo hacer algo distinto, crear valor con algo de lo que ya existe, no estamos, hay una incongruencia en el concepto. Por lo tanto, si nos vamos a algo más gráfico, esto lo saqué de LinkedIn, me gustó bastante. Este es el potencial cliente, ¿cierto? Un Mario Bros, ¿cierto? Este es mi producto. Lo que comúnmente pasa es que yo estoy vendiendo el producto. O yo pitcheo y comunico esto. Y yo vendo este producto. ¿De acuerdo? Pero no es tan así. Lo que nosotros debemos vender es cómo se va a ver mi cliente con mi producto, ¿ya? O con mi servicio, o con mi solución. En el fondo, tu cliente puede hacer cosas increíbles. Ahí se me soltó un qué. Tu cliente puede hacer cosas increíbles con tu producto. Esto es lo que tú vendes, no esto. Cuando tú tienes que vender cómo se vería, cómo le soluciono la vida con mi producto o mi servicio. ¿De acuerdo? Volviendo entonces al pitch, a la metodología de pitch. ¿Qué se necesita para hacer un buen pitch? Yo les voy a mostrar algo que acá me gusta mucho. Yo siempre muestro este video porque para mí es un genio del pitch. Me avisan si pueden escuchar. Me dan un segundo. Que necesito que se escuche. Ahí sí. This is that ¿Escuchan el audio, Sony no? product. Sí. Again, Ya, voy a partir de nuevo. Y por favor, vayan viendo el video y vamos a hacer unas preguntas para this is that Sony product. Again, one of the best in the field. 1.2 inches down to 0.8 inches. This is the MacBook Air. 0.76 inches down to an unprecedented 0.16 inches. Now, I want to point something out here. The thickest part of the MacBook Air is still thinner than the thinnest part of the TZ series. Okay? We're talking thin here. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. All right. Amazing product here. Full-size keyboard, full-size display. And this is what it looks like. Isn't that amazing? So,
Let's go explore this in more detail. So again, it fits inside one of these envelopes. It's that small. This is what it looks like. Isn't that incredible? It's the world's thinnest notebook. Perfecto. Oye, ¿qué destacan de esto? ¿Qué les llama la atención del pitch que dio Steve Jobs? La creatividad. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que fue muy creativo para presentar qué tan delgado era el producto que estaba presentando él en ese momento. Ya, la manera en cómo comunicó el producto. ¿Algo más que les llamó la atención, chiquillos? Algunas palabras que menciona durante el discurso, como palabras clave. Mm, Palabras clave, súper. ¿Se dieron cuenta que no fue necesaria una presentación tan extensa o con mucho Ujú, texto o con mucha información? ujú. Para nada. O sea, no Par se de láminas nomás. necesitó un par de láminas, un par de fotos y lo que fue más claro es que mostró el producto. O sea, le mostró algo sorprendente al inicio, que fue el gancho para que todas las personas aplaudieran, se exaltara un poco los ánimos, y luego lo llevó a mostrar su solución. En este sentido, porque él ya tenía el prototipo armado, ¿cierto? El producto armado. Y lo comparó con la competencia. En el fondo, ¿cómo tú te verías con este producto al final del día? ¿Ya? O sea, y resaltó los atributos versus los demás. O sea, en la parte más delgada del MacBook Air es mucho más delgada que el de la competencia, ¿cierto? Y otro aspecto que destaco acá fueron las pausas. ¿Se dieron cuenta que no fue necesario hablar tanto? ¿Cierto? No tapó de información. Aprovechó mucho las pausas, aprovechó mucho el silencio, aprovechó mucho el momento de excitación del público para ir hablando un poco más de su solución. Entonces quiero que se queden con algunas cosas clave. Fondo, aprovechar bien los tiempos, aprovechar mucho los atributos diferenciadores y aprovechar el recurso que tienen acá. O sea, esto es un recurso, un material de apoyo. La presentación es un material de apoyo. Ya no fue la presentación como tal, esto que está aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué necesita para hacer un buen pitch? Perder el miedo a comunicar, ya sea vender o presentar como tal su solución. Conocer el producto o servicio, que ustedes conozcan lo que están haciendo. Tiene que tener un relato lógico e idealmente practicar, 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 practicar. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros tengamos miedo al público. Nos da miedo presentar en público, nos da miedo hablar en masa. ¿Ya? Pero practicando uno va memorizando esto y va hablando. No es más que una presentación del colegio, de la universidad, porque tú sabes lo que estás presentando, tú conoces tu producto, tú conoces tu servicio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, practica, practica, practica y se van a dar cuenta que esto, después el pitch, se lo van a saber de memoria, lo van a poder relatar donde sea. Otro aspecto súper relevante, apenas acá, va relacionado con el relato lógico. Si ustedes tienen una mala propuesta de valor, es decir, una mala solución, y el pitch es malo, naturalmente estamos mal, ¿cierto? Pero si nuestro pitch es muy bueno, es decir, cautivaste al público, llamaste la atención, la gente quedó entusiasmada, pero tu propuesta de valor es mala, finalmente, en palabras coloquiales, estamos vendiendo humo, ¿cierto? Si hubieran dado cuenta este tremendo pitch de Steve Jobs, y al final del día la gente va a comprar y se da cuenta que el computador no es tan eficiente, no es tan delgado como él dice, llevamos un mal discurso, ya no hay un relato lógico. Por otra parte, si tenemos un muy buen producto, pero nuestro pitch es malo, no logramos cautivar y no vamos a vender, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que mantener un equilibrio entre una muy buena propuesta de valor y un pitch coherente, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la receta o la estructura? Yo les decía en principio que no existe una receta oficial o tallada en piedra, pero a grueso modo uno puede ir entendiendo más o menos cómo debería ser un buen pitch. Tú necesitas un gancho de atención, necesitas llamar la atención en los primeros segundos. Hablemos de un pitch de 3 minutos. Tienes que llamar la atención, no tienes mucho tiempo. ¿Se dieron cuenta cómo hizo el gancho de atención Steve Jobs? Mostró un sobre y toda la gente así como, ¿cómo puede entrar un computador ahí?
¿cierto? Y todo, ahí llamó la atención del público. Una vez que ya llamaste la atención y los tienes cautivos, tienes que ir al momento central. En el fondo, ¿qué es lo que tú estás ofreciendo? ¿Qué es lo que necesitas que la gente entienda de tu solución? ¿Cómo lo estás haciendo para terminar con la solicitud? ¿Ya? En el fondo, esta solicitud puede ser levantar un capital, generar una sociedad, vender, ir por una siguiente reunión, etcétera. ¿Ya? Y acá abajo pudimos ir haciendo una subdivisión de lo que está acá arriba. En el gancho de atención podemos hablar de una problemática, o sea, cuál es el dolor que hoy en día tiene tu cliente, qué es lo que se está ofreciendo actualmente, qué es lo que hoy en día o cómo tu cliente está resolviendo esto, cuál es tu propuesta, o sea, qué es lo que tú haces, cómo me diferencio de los demás, cómo lo vas a hacer a través del punto de vista del modelo de negocio, cómo lo vas a implementar y el equipo. Generalmente uno trata de buscar o ver esto en un pitch, ¿ya? Es decir, cómo está la situación actual de tu público objetivo, del mercado, cuál es el problema que tú identificaste, la necesidad o la oportunidad, cómo lo están resolviendo hoy en día. Probablemente es muy probable que no lo están resolviendo de alguna manera o probablemente lo están resolviendo con una competencia indirecta a lo que ustedes están haciendo. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen a partir de esto? ¿Cómo a partir de mi propuesta yo me diferencio de lo que estoy hoy en día? O sea, ¿por qué me van a tener que contratar a mí o por qué tienen que creer en mí y no en la competencia? Y en el fondo el modelo de negocio es cómo ustedes crean, captan y distribuyen el valor de su negocio. ¿Ya? Y algo súper importante, y sobre todo en etapas tempranas, porque acá atrás se entiende que en la etapa en que ustedes están es muy probable que no tengan tanto grado de avance. Probablemente están desarrollando el prototipo, probablemente están validando recién si es que esto responde a un dolor o no. Pero esto es súper importante, el equipo. Y siempre lo dejamos al final y a veces nos pasa que no lo alcanzamos a decir porque no tenemos los minutos. Pero den espacio al equipo, ¿ya? O sea, ¿quiénes conforman este equipo de trabajo? ¿Cuánta experiencia tienen? ¿Ya? ¿Han tenido otro emprendimiento independiente que hayan fracasado o no? ¿Ya? Pero que traten de, ¿por qué yo debería creer en tu equipo? ¿O por qué tu equipo es el mejor, el más apto para esta solución? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se va entendiendo? Súper. Asumo que sí. Mm. Continuemos. El que más sabe de la solución son ustedes. Ustedes son los que están formulando este proyecto. Ustedes son los que llevan tiempo trabajando en él. ¿Ya? Por lo tanto, no tener miedo a decir también a que no sabes algún aspecto. ¿Ya? Porque probablemente no lo han identificado todavía en el desarrollo de su solución. Probablemente no es el momento para identificarlo. Pero ustedes son los que saben del proyecto. Por lo tanto, el pitch tienen que perder el miedo a hablar de lo que ustedes están creando. ¿Ya? Ahora bien, vámonos acá a esto. Debemos generar confianza en nuestra contraparte. Ya, en el fondo, para dar confianza en un pitch, tenemos que tener la apertura, que es decir, aceptar sugerencias, no estar a la defensiva. Si podemos dar fuentes, redes de contacto, dar nombres de quiénes están apoyando, cuáles son nuestras alianzas, quiénes están validando la solución, etcétera, dar esos nombres. En el fondo, ser actuar joven, ser un poco abierto a lo que puedan conversar o opinar de ti. Recordar que la contraparte está interesada en escuchar o leer lo que ustedes están proponiendo. Por lo tanto, la actitud que ustedes tienen que tomar en este tipo de pitch, ya sea en vivo o grabado, en el fondo es aceptar de que lo que ustedes están desarrollando tiene la capacidad de ser muy atractivo, pero también están en proceso o en vías de desarrollar su solución. Sobre todo la etapa que ustedes se encuentran. Ustedes están desarrollando una solución, están investigando a partir de una tesis, a partir de una investigación. Por lo tanto, se entiende que ustedes van continuando en desarrollar esta solución. Por lo tanto, nuestra misión hoy en día es cómo pasar de esto, de que nuestra contraparte probablemente no va a estar conociendo nuestra solución, a generar este primer contacto, a generar este gancho para que
crean en nosotros y crean en lo que ustedes están postulando. Y la primera parte de un pitch, y yo creo que es fundamental, es el gancho de atención. ¿Ya? ¿Cómo llamamos la atención? ¿Cómo generamos un gancho? Aquí hay algunos consejos. ¿Ya? Generar una historia, crear un dilema, hacer una encuesta, tener apoyos con fotos, videos, música, llevar un apoyo visual a través de prototipos, muestras, como lo hizo Steve Jobs en el video anterior, demostraciones, hechos sorprendentes o emocionantes. En el fondo, va a depender mucho de quién nos está escuchando y en el momento, en el contexto que estamos llevando esto. Les voy a dar un ejemplo. Si mi solución está más... Voy a dar un ejemplo con una solución más al área de la salud. Si yo estoy desarrollando una vacuna contra el cáncer, probablemente una historia podría partir con esto. O sea, el incentivo para generar mi solución es porque yo tuve un familiar o un conocido o a alguien le pasó que se enfermó de cáncer, lamentablemente falleció y a partir de esto creo que generé esta solución que va a combatir, prevenir o ayudar en el día a día de las personas con cáncer. ¿Ya? Entonces ahí genera una historia. Probablemente sea un dilema, ¿ya? Si tenemos un dilema en términos de medio ambiente, podemos colocar una imagen del plástico, ¿cierto? Y genera un dilema para que las personas empiecen a cuestionarse si es que están haciendo o no están haciendo bien las cosas, o la empresa que ustedes van a vender están haciendo bien o no bien las cosas, ¿ya? Hacer una encuesta, preguntar en el público, en el fondo, ¿cuántos de ustedes vivieron esto? Acá hay que tener un poco cuidado con este aspecto con esta pregunta o esta encuesta que nosotros vamos a hacer porque tenemos que conocer un poco el público. ¿Por qué? Si yo estoy generando una solución para las personas que tienen problemas al gluten, ¿cierto? Y yo voy en un curso y doy mi pitch en el público y pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen problema al gluten? Y ninguno me levanta la mano, jodí con el gancho de atención. Porque en el fondo nadie va a sentir atraído de mi pregunta, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que conocer muy bien y saber muy bien cuál es la pregunta que nosotros vamos a hacer en ese momento. Desde el punto de vista del foto, video, música, yo me iría solo por foto, video, música, quizás para un pitch, en el contexto de que tenemos un tiempo limitado, probablemente no nos sirva. ¿Ya? Prototipo de muestra es siempre el ideal, o sea, si tienen algo de grado de avance y sobre todo ahora que están postulando un financiamiento, tener un grado de avance que se pueda visualizar es muy beneficioso. En el fondo, que nos permita ver que ustedes tienen un desarrollo, un avance, que están trabajando en esto y que la cosa va en serio. ¿De acuerdo? Ahora bien, después de practicar y ensayar un pitch, es más fácil construirlo cuando nosotros tenemos ya un grado de avance y hemos trabajado en nuestra solución. Es más fácil recordar un pitch para exponer. Es más fácil entender un pitch. Y es más fácil recordar a quienes escuchan cuando ustedes ya van trabajando constantemente en esta presentación. ¿Ya? Antes de pasar a la siguiente lámina, entrenemos un poco, conversemos. Voy a sacar un poco de acá la slide. Si alguien me pudiera presentar y tiene la valentía de decir, voy por presentar por mi solución, para que lo conversemos. ¿Quién se atreve? Vámonos por un minuto de pitch. Francisco, Bastián, David, Belén. Perdamos el miedo un poquito. ¿Quién se atreve? ¿O lo elijo democráticamente? ¿Belén? Ya bueno, yo puedo tratar de hacer un Dale, pitch con lo que tengo. dale, dale, bacana, me gusta. No es mucho, pero a ver, en ANTA al año, o sea, desde, a ver, ay, déjeme ordenar un poquito la idea. Sí, dale. Bueno, de todos los tipos de antivirus, o sea, nosotros en Chile tenemos el síndrome cardiopulmonar por antivirus que es causado por un virus en específico que es el virus antes. A la actualidad, la tasa de mortalidad es de un 40%, y una de las formas de poder reducir esa tasa de mortalidad que nosotros tenemos en la actualidad es poder conectar a las personas de una forma más rápida y salvarlas como en el punto en el que están como más enfermas. Y una de las formas en las que nosotros podemos evitar
el mayor daño corporal en la parte aguda de la enfermedad es poder conocer de forma temprana cuando empiezan a poder, cómo se puede diagnosticar la enfermedad. En Chile en la actualidad solamente hay 2 tipos de test de diagnóstico que no están relacionados directamente con el tipo de antivirus que nosotros tenemos en Chile. Entonces nosotros con el prototipo de test que estamos realizando podríamos gestionar, o sea, podríamos diagnosticar de forma mucho más rápida y gestionar, o sea, bueno, diagnosticar de forma mucho más rápida y poder adelantar la toma de medidas más extremas y cuidados intensivos que se acercan en la fase más aguda de la enfermedad, antes de que el paciente llegue a SAD y se pueda bajar un poco la tasa de mortalidad y así también diagnosticar antes, tanto a la persona que está presentando la enfermedad como los posibles contactos estrechos. Eso es lo que se me ocurre. Igual me enredo un poco, así que... No, porque dale, lo fui dale. como pensando mientras íbamos hablando. Ya. No sé si quedó bien. Súper, súper. Oye, y me gusta la parte al principio cuando me diste datos de Chile. Quizás estoy tratando de dar una idea, modo de idea. Podrías partir también a futuro, quizás ni siquiera en el discurso, pero sí en la presentación, partir con los datos de cómo el porcentaje de contagio en Chile y después tú en la slide siguiente el porcentaje de contagio en el mundo. ¿Por qué? Porque dice, ya, en Chile puede ser, no me acuerdo Como los el datos. número exacto que me diste un porcentaje, el de contagio en Chile. Sí, el porcentaje en ¿Cuánto? Chile es del 40%, pero lo que pasa es ¿Ya? que en el resto o sea, por lo menos en la enfermedad de ANTA, la mitad, como que el nuevo mundo, lo que sería América Ujú. del Norte y América del Sur, tenemos el síndrome cardiopulmonar por antivirus, pero lo que es se considera el viejo mundo, tienen la fiebre hemorrágica por antivirus, fiebre renal hemorrágica por antivirus. Entonces, por lo menos dentro de esta división, nosotros Ujú. tenemos el 40% de mortalidad, que es mucho más alta en ¿Ya? comparación a la otra enfermedad, pero también lo otro que tenemos es que nosotros tenemos el virus Andes, que es el único que a nivel mundial que se transmite de persona a persona. Wow. Es el único. Tienes bastante datos para entregar ahí. Sí. ¿Ya? O sea, Entonces en el fondo es tú puedes como lo partir, urgente. sí, tú puedes partir por datos, que ya lo estás dando acá, ¿cachai? O sea, el dato en Chile, el dato en el mundo, con lo que tú me dijiste, la tasa de mortalidad, o puedes partir incluso, imagínate, porque ¿cuáles son los motivos principales de contagio o las causas principales? Estar ¿O en dónde se contacto, contagia la gente? Realmente. usualmente en el campo, como en la parte, en las zonas rurales, o por el contacto ¿Mm? estrecho de persona a persona. Y en las partes rurales pueden ser personas que habitantes de estas zonas, pueden ser, por Ujú. ejemplo, trabajadores de agroindustria, trabajadores forestales, trabajadores de ecoturismo, porque el vector principal es el colilargo, el ratón colilargo. Entonces, si yo estoy expuesta a las secreciones del ratón, me puedo contagiar, pero también me puedo contagiar con una persona que ya esté contagiada con ANTA, Ya, por lo pues mira, menos en Chile. se me ocurre al tiro una idea. O sea, puedes colocar ya quizás no partir con datos, pero partir con fotos de como cosas cotidianas. Oye, ¿sabes qué? A nosotros, ¿quiénes de acá les gusta salir en vacaciones o en el verano o los fines de semana? Y colocar imágenes de camping, etcétera, lugares, campos. Oye, llevémoslo a otro punto. ¿Quiénes de acá conocen o trabajan en la industria forestal o industria agrícola? Vas colgando muchas imágenes de situaciones cotidianas, comillas cotidianas, donde se podría contagiar a una persona. Y después de esto va al dato duro. ¿Cachai? El dato duro es que la tasa de contagio es el 40% en Chile. Y uno dice, chuta, yo hago todo esto. Entonces yo podría decir perfectamente estar súper entusiasmado en tu pitch porque digo, a mí me gusta salir a acampar, me encanta estar en el campo. Y la probabilidad de que yo me contagie entonces es súper alta, po, ¿cachai? Entonces te voy a poner atención sí o sí, porque si tú me vas a entregar una solución a esto, te voy a poner atención. ¿Cachai? ¿Cómo lo llevaste de Mm, algo cotidiano a un dato sí. duro? Me generaste la atención en 10 segundos, 20 segundos, y te fuiste con la solución. Sí, por ejemplo, ¿Cachai? algo que es como súper como común ver o sea, no es, idealmente sería no verlo, pero algo como súper común en las noticias en verano es como El eh, camping. el camping o, o joven que se encontraba en el grupo de scout que andaba en campamento se contagiaron de antes. Es que, claro, o sea, es que, mira, yo soy súper ignorante en ese tema, pero yo, claro, siempre adelanta lo asociado a acampar.
Pero me dijiste el trabajador agrícola, el trabajador forestal. Claro, ahora que lo pienso, sí, pues. Pero es algo súper cotidiano. O sea, ¿cuánta es la cantidad de personas que trabajan en la industria forestal? Es harto. Por lo tanto, la probabilidad de que se contagien es alta. ¿Cachai? Entonces, al tiro yo abrí los ojos y digo, wow, sí, es un problema real. ¿Cachai? Es un problema más cotidiano de lo que uno esperaría. Y ahí te puede generar hasta el gancho en 30 segundos de pitch y el resto de los 3 minutos, pensemos en un 3 minutos, lanzaste con la solución. Hoy en día se está resolviendo de esta manera, esta es la tasa de efectividad, yo estoy trabajando en esto. ¿No es cierto? Estos son los grados de avance Ujú. que lleva la fecha, todos son los resultados de investigación a la fecha y la hoja de ruta a seguir es tal y tal tu cosa. ¿Cachai? Entonces, construiste un relato a partir de un problema o de una historia, porque también podría haber dicho, ¿sabes qué? Conozco tengo, no sé, un familiar, directo, un amigo, un conocido, lo que sea, o colocas un personaje ficticio, Juanita vive en el campo, etcétera, trabaja constantemente en el campo y se enfermó de anta. En menos de X días falleció, dando un caso extremo, una historia. Entonces puedes ir conversando y generar este gancho con muy pocas palabras para llamar la atención y al tiro captivar, ya con tu solución. Pero consulta, ahí Ujú, se puede, por ejemplo, no apelar tanto como, oh, yo hago esto, si, por ejemplo, hay una historia que yo siempre, cuando cuento el contexto de mi tesis, ujú, que es una noticia de Puyenta, Argentina, que una persona tenía ANTA, fue un cumpleaños, se contagiaron ujú. 36 de los asistentes y de los 36 murieron 12. ¿Sería O bueno ponerlo en el pitch o sería idealmente no? ¿O o sería sea, más si es como apelar a parte, como lo conocido? no es que puedes, no, no es un no rotundo. La idea es que lo puedas hilar bien con lo que sigue después. ¿Cachai? Mm, Ahora, por ejemplo, podrías no partir con la historia, podrías partir con esto, que una historia es un dato real, y después dice, oye, si esto lo extrapolo en términos generales, Chile, el tanto porcentaje se contagia. O sea, entonces partiste de una historia micro ujú, a un dato más macro. ¿Cachai? Entonces te puedo decir, te voy a dar un ejemplo. En Argentina pasó esto, ¿cachai? O en Chile pasó esta noticia. En datos duros, en Chile el 40% se contagia. Si lo vemos en términos global, X cantidad de personas en el año muere de ANTA o de esta enfermedad. ¿Me cacháis? ujú, Entonces partiste de algún dato muy sí. simple, lo extrapolaste a algo grande, por lo tanto, le diste a entender a tu contraparte de que sí es un problema real y que tu solución se justifica para este problema real, porque lo que hablé en principio, tú tienes que crear valor a un mercado, ¿cierto? Es que finalmente el mercado necesita de lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Ya lo extrapolaste a un problema más macro. Con los datos que tú me dijiste ahora, o sea, con los datos que tú me dijiste, perfectamente puede ser un pitch. Perfectamente. Qué bueno saber que por lo menos tan lejos no yo. No, no. Tienes que ¿Puedo, saber estructurar alrededor. puedo Oye, hacer una vamos pregunta? con. Dale, David. Belén, Ujú. em, no entendí bien cuál sería la solución propuesta. ¿Hacia dónde apunta la solución? Ah, bueno, es que también nos enfocamos con mucho en la parte de la enfermedad, pero la solución es que dentro del diagnóstico de antivirus solamente hay 5 hospitales que están autorizados para hacerlo y en los test de diagnóstico no están relacionados al tipo de anta que nosotros tenemos en Chile, sino a otros antivirus que también causan la misma enfermedad. Entonces, la idea, la propuesta es hacer un test de diagnóstico para este antivirus en específico y que nos pueda ayudar no tan solo a determinar si una persona tiene anta o no, sino que ver cómo la progresión de la enfermedad. ¿Y ese Eso le test dije de más al final y como que diagnóstico, se perdió un poco. y ese test de diagnóstico ustedes lo estarían diseñando? ¿Esa es la idea? O sea, es como más bien en esta sería la etapa de probarlo, porque la parte inicial como de ver ya está diseñada. Ya, ok. Buenísimo. Muchas gracias. Oye, ¿qué más puede le tinca presentar? O conversar un poco de su solución para que entre todos podamos apoyar ahí el desarrollo de este pitch. ¿O continúo? ¿Nos da miedo? ¿Nos da vergüenza? Y yo no tengo nada, si ese es el tema. Ni siquiera es que me dé vergüenza, simplemente no. Ya, pero Bastián, a ver, No vamos tengo haciendo nada, ni siquiera la preguntas. vergüenza, si ese es el tema. Ya, pero el que nada sabe, nada teme. Démosle, vamos, Sí, Bastián. en verdad, sí. Es que mira, Oye, Bastián.
Ah, ¿Cuál es, cuál es tu cuéntame. cuál es el problema o oportunidad que tú identificaste? ¿O Mire, qué es lo que te llevó a crear lo que tú estás creando ahora? ya, aparte de que últimamente se ha tocado mucho el tema de medicina de precisión dentro de la farmacología, es un tema muy recurrente, el cómo las industrias farmacéuticas se acercan cada vez más a la variabilidad genética de la población, ¿verdad? Atendiendo a diferentes problemas. Por ejemplo, pensemos la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 hay un sinfín de fármacos en el mercado. Tenemos la arcabosa, el migritol, hay la guaguanida, hay un montón. Ujú. Sin embargo, nosotros sabemos a nivel biológico de que cada transportador, que cada proteína tiene mutaciones que eh, repercuten en su funcionalidad. Quizás mi mutación es diferente a la que puedas tener tú y los dos tenemos diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Entiendo. por lo tanto, el fármaco actúa diferente en ti y en mí. Eso la industria lo Ujú. sabe, lo tiene en consideración. Entonces, yo quiero proponer una forma de anotar este tipo de mutaciones y poder decirle, mire, no sé, Johnson & Johnson, Oscar tiene esta mutación, yo tengo esta mutación, los dos sufrimos de diabetes, por lo tanto, quizás tu fármaco no está funcionando al igual que en Oscar que en mí. Por lo tanto, Oscar debería consumir otra cosa y yo debería consumir otra cosa. Eso, fin. ¿Y cómo lo daría a conocer a Johnson & Johnson tu solución? ¿Cómo le dirías esto en lo tangible? Le diría, mira, nosotros te podemos otorgar un servicio de anotación de genes relacionado a transportadores, para que tú puedas probar tus fármacos en diferentes tipos de mutaciones. Esa es la solución. Exactamente. Ya. Oye, pero entonces ahí detectaste, al principio me dijiste la oportunidad, que en el fondo no tiene el conocimiento hoy en día general de cómo déjame ver si entendí, cómo es la efectividad de distintos fármacos en la población en general. Porque se entiende que puede afectar o de manera positiva o negativa de diferente manera en distintos públicos, independiente de que la enfermedad sea la misma, diabetes tipo 2, lo que dijiste, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál es la tasa de error general ahí? Ah, es que no tengo tantos datos, ese es mi problema. Por eso no me quería arriesgar a hablar de- Ya, pero es que ahí tenéis pero es bueno que lo dijiste, si está bien, está súper bien que lo hayas conversado, porque en el fondo eso te permite como, por ejemplo, puedes partir por, no sé, la tasa de error que existe hoy en día de la industria en poder identificar o que un fármaco tiene efectos múltiples en distintos tipos de personas. Entonces, eso, ¿qué es lo que puede provocar? ¿O qué es lo que ya ha provocado? ¿Cachai? Y partiendo de datos más duros. Ya, en el Entiendo. fondo, ¿cachai? Y después a partir de eso, ¿cómo hoy en día lo hacen? ¿Tienes información de cómo lo hacen generalmente la industria? Eso estábamos averiguando, porque Ya. esto lo pienso yo hacer porque me imagino yo siendo yo Johnson & Johnson, Pfizer, lo que sea, si alguien viene y Ujú, me pregunta o me ofrece la propuesta que yo le acabo de comentar a usted, yo ujú, automáticamente pienso en los estudios clínicos, ¿verdad? Pruebo a hacer un experimento de, no sé, ya, bueno, si esta persona me vende este servicio, bueno, voy a hacer ujú. diferentes estudios clínicos para comprobarlo, ¿verdad? Entonces, la única forma de poder saber si está funcionando o no la idea que me están planteando aquí. Ahora, eh, no sé cuál es el paso del estudio clínico o cómo lo administran, ¿verdad?, los estudios clínicos las grandes farmacéuticas. Eso es como algo que estamos averiguando ahora como equipo y esperamos tener los datos duros para poder argumentar, ¿verdad?, y defender la idea. Porque finalmente Ya. la industria le interesan los números también. Es que eso. Pero antes ahí tú diste en el clavo. ¿Qué es lo que espera la industria de lo que tú vayas a generar? Detectaste un dolor, tienes que detectar cómo se está resolviendo hoy en día, cómo tú esperas resolverlo, y en el fondo, ¿qué es lo que necesita la industria? En el fondo, ¿qué es lo que va a ofrecer hoy en día Claro, o a yo creo que futuro? me encuentro en una situación donde encontré el problema, encontré el cliente, pero falta ver todo lo que es canales, todo lo que es el modelo de negocio para que sea atractivo, Mm. ¿verdad? Para la que me están escuchando. Finalmente eso es.
Por eso me costaba un poco hacer el speech, porque yo sabía que tenía dos cosas nomás, dos troncos del árbol. Tenía el problema y tenía el cliente, Ah, nada más. te cacho. Mira, les voy a dar otra pasada por la estructura del pitch. A grosso modo, el pitch debe idealmente contener identificar el dolor actual, la solución actual, tu solución, por qué es mejor, y ojalá con evidencia, datos. Acá, ejemplo súper claro, que tú digas que tu solución es de mejor calidad que otro, cuesta identificar tu diferencia de valor. O sea, mi producto es de mejor calidad, pero ¿qué es calidad? El concepto de calidad para ti es muy distinto al mío, probablemente. Entonces, con datos mucho más duros necesitamos identificar la diferenciación. Es más efectivo, incurre en menos costos, es mucho más seguro, es mucho más accesible, es mucho más customizable, es decir, personalizable, etcétera. ¿Cómo me diferencio yo de lo que es Index? Después vamos por identificar el equipo, las redes de apoyo y por último, por qué estamos necesitando el apoyo. O sea, usted está postulando un financiamiento vivo que entrega 36 millones de pesos. ¿Qué vas a hacer con los 36 millones de pesos? Eso es súper claro que usted lo puede identificar en el discurso, ¿ya? O sea, va a ser para continuar con el desarrollo de los estudios, va a ser para comprar X cosas, vamos a avanzar un TRL tanto a un TRL siguiente, etcétera. Que puedan dejar claro para qué van a utilizar esta apoyo, ¿ya? Les voy a mostrar acá un ejemplo de pitch. Y ustedes díganme, ustedes van a ser el jurado si es un buen o un mal pitch. Si yo les muestro esto, solo esto, como gancho, les genera, primero que todo, un interés en saber lo que va a continuar del pitch. Y segundo, ¿les da a entender de lo que se va a tratar el pitch? A la primera pregunta no, a la segunda sí. Ya, perfecto. ¿Me Si puedes yo les repetir muestro me puedes ahora, repetir la primera pregunta? sí, ¿qué es lo que les deja claro el pitch? Y en el fondo les llama la atención. Si yo les Sí, a mí muestro esta ambas imagen. cosas. A mí. Ya, perfecto. Si yo les muestro esto ahora, yo soy que les va a presentar y usted el jurado o usted el cliente. Esta imagen, ¿cómo la calificarían? Esto es mi material de apoyo, va a estar atrás mío en la presentación, etcétera. ¿Se puede ser drástico? Totalmente. Mala. Destruyenlo si lo tienes que destruir. Mala. Mucho ¿Por texto. qué? Demasiado Mucho texto. texto. Demasiado texto. Ya, ¿qué más? Destruyámosla. La imagen está súper pequeña. La imagen es súper pequeña. ¿Se entiende la imagen? ¿Se Eh, entiende lo que No, es? no, yo no entiendo qué es la imagen. Nada, ¿cierto? No, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay varias cosas. Destruirla. es que como ya dijimos que era Tiene mala, una entonces cantidad de falta de ortografía. Mucha falta de ortografía. Sí. aquí yo ni ¿Se siquiera me he dieron preocupado de cuenta? leerla. Es que yo ya te dio flojera solo de tratar de leerla. Sí, y no, es que no me gustan así las ¿Cachai? imágenes con demasiado texto. No, Tal cual. ¿Se dieron cuenta que aquí no. hay hipervínculos? Este tipo copió y pegó de Wikipedia y Yahoo respuesta a la cuestión. Aquí hay hipervínculos. ¿Ya? Mm, Las negritas están donde no debería haber negritas. O sea, el plástico es. Ya. La negrita uno trata de utilizarla cuando uno quiere resaltar algunas cosas, ¿cierto? mm, El plástico es omnipresente. De 5 a 50 millones. Como que no está alineado lo que. No están las palabras claves que uno necesitaría para llamar la atención. Hay mucho dato duro. Ya está bien, uno le dice coloca datos, ¿cachai? Coloca fuentes. mm, Pero hay que hay un exceso de dato duro, ¿cachai? Mucho texto. La imagen, aparte de ser pequeña, está en la esquina abajo, no permite entender de lo que tú vas a hablar, ¿cierto? Por lo tanto, en ujú. simples palabras, esto es una mala presentación. Es lo típico que nos decían los profes cuando chicos. O sea, esto es una presentación que no es un material de apoyo. Pero si yo les muestro esto y parto mi pitch así, y les digo, ¿a cuántos de ustedes les llama la atención esta imagen? Aquí no les puedo ver si que me A digan, mí, levanten la mano, pero ¿les llama la atención esta imagen? sí. ¿Les genera algo? Y si ahora yo les digo, ¿sabían que más de 10 millones de toneladas de plástico llegan al océano cada año?
un dato relevante. Pero vamos a algo mucho más específico. Chile es el mayor generador de plástico de Latinoamérica. Es un problema grave, Ujú. ¿ya? Se dieron cuenta que yo con 3 imágenes ya generé un gancho, incluso a mí cuando me pasó cuando presenté esto es como que digo, wow, yo soy partícipe de este problema. Ujú. ¿Cachai? Y ahí lo que yo te decía antes, creo que Rocío, te decía, parte de un dato que puede ser macro a un dato mucho más específico. Porque aquí este dato uno dice, ya, sí, en el mundo, ¿cachai? En el mundo es mucho. Pero cuando me dicen Chile, dice, wow, sí, yo soy parte de este problema. Porque yo en algún bote de plástico, ¿cachai? Y ahí yo me puedo lanzar con el resto de mi presentación. Ahora, si yo les muestro esta imagen y les cuento una historia, les digo que este es el río Loa, ya es el más largo de Chile. Recorre más o menos 440 kilómetros desde la cordillera hasta el mar, ¿cierto? Yo soy parte de cuando chico vivía cerca del río Loa. Lo recorría constantemente, visitaba y hoy en día visito regularmente esta zona. Pero en el último tiempo me di cuenta de esto, que yo visitaba el río Loa y me encontraba con esta imagen, ¿cierto? Pero me di cuenta que no era solo en el río Loa. Si yo lo extrapolo a otras zonas, China está pasando esto, en India está pasando esto, y en Perú también. Es decir, algo tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta? Esta historia es falsa. No vivo ni cerca del río Loa, ni viví en el río Loa. Pero si se dan cuenta, yo parto una historia que solo con imágenes, en 10 segundos, 20 segundos, ya genera un gancho. ¿Ya? O sea, yo soy partícipe de esto. A mí me está pasando, me podría pasar. Yo lo vi. ¿Ya? Si a esto le agrego algunos datos, o sea, cuántos kilos de plástico se recoge en Chile o se bota en Chile, se van dando cuenta que lo mismo que hablábamos en Steve Jobs, con poquitas cosas uno va generando un gancho. ¿Para qué? Para atraer la atención y para que el público que va a estar escuchando esto diga, sí, si este tipo me presenta una solución buena, es merecedor de que yo lo pueda escuchar. ¿Me explico? ¿Se entiende la lógica del discurso de un pitch? Rocío, Bastián, Nicolás, Sí. David, Sí, sí, sí. bacán. Por lo tanto, chiquillos, volviendo acá atrás, en esta estructura que les mostré, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Acá. Un pitch debe tener un buen gancho de atención para que en ese gancho de atención podamos mostrar todo lo que nosotros vamos a desarrollar, que es nuestra solución, nuestra diferenciación y cómo lo vamos a hacer para culminar con la solicitud. Que la solicitud va a depender a quién está dirigiendo esto. Yo necesito financiamiento para poder validar la solución, para la contratación de un estudio en particular, para validar comercialmente, para participar en ferias, etcétera. ¿Ya? O puede ser que va a postular esto no a un financiamiento, sino que quiere generar una siguiente reunión para un potencial inversionista privado, para una potencial reunión con un cliente, etcétera. Va a depender del contexto que tú estás. ¿Sí? Y por último, les voy a mostrar algunos consejos para un pitch exitoso, algunos consejos. ¿Qué no hacer y qué recomendamos hacer? ¿Qué no hacer? Asumir que la audiencia sabe lo que ustedes hacen. ¿Ya? Puede pasar que lo que van a escuchar el pitch, ya sea en el video o el discurso cuando lo hagan de manera física, no tienen que asumir de que todo el mundo sabe lo que ustedes hacen. Por lo tanto, ojo con las palabras mucho más técnicas o complejizar el discurso. Hay personas que cometen cierto grado de error, que tratan de hacer lo más técnico posible para que todo el mundo sepa que ustedes saben, pero muchas veces pasa que no generamos esa atención porque la persona que no entiende pierde la atención de nuestro discurso. Lo que les hablaba, usar palabras muy técnicas o palabras rebuscadas o complicadas. Por muy técnico que sea la solución, tratemos de buscar palabras, conceptos de que lo puedan aterrizar para llamar la atención. Superar el límite de tiempo definido. Ustedes están postulando un financiamiento. Pasa mucho que por base dicen, o sea, si usted
si el discurso debería ser de 90 segundos y usted dice 91, no lo vamos a evaluar ese siguiente segundo, ¿ya? Y en algunos casos mucho más drásticos, pierdes. Si te superaste no te sirve, no te vamos a tomar ni en cuenta la presentación. Entonces, ojo con eso. Asumir la postura defensiva, suponer, ahí me equivoqué, un error de ortografía, suponer que no necesita probar ni validar nada, exagerar que lo sabe o lo tiene, mi producto es único en el mundo, no hay nadie más que lo haga. Eh, Ojo con esas palabras así, ¿ya? Porque probablemente sí hay gente que lo hace de manera directa o indirecta. ¿Qué recomendamos hacer? Conocer a tu audiencia, saber quién los va a escuchar, identifiquen bien el problema o el dolor, traten de cuantificar ese problema o dolor, cuenten una historia si es necesario, utilicen apoyo, ya sea accesorios, prototipos, imágenes, otro método cuando corresponda, estar preparados para las preguntas. Siempre hay momentos en el pitch que uno puede dejar cositas que no lo dijo en la presentación para el momento de las preguntas, ¿ya? En el caso del video que ustedes les toque enviar, ahí no hay espacio para preguntas, pues ahí ustedes tienen que lanzar la carne a la parrilla en esos segundos que están ahí. Ser honestos sobre acerca de las fortalezas y debilidades para no caer en, coloquialmente, vender humo, y practiquen. ¿Ya? Practiquen, practiquen, practiquen. ¿Sí? Eso, chicos, no sé si hay alguna consulta, dudas, algo quisieran aclarar respecto al pitch en general. Yo tengo una consulta. Dale. En mi caso, estoy desarrollando una cámara de hipoxia de bajo costo para cultivo celular. ¿Ya? Y Ajá. mi pregunta es cómo organizar el pitch desde el comienzo. Si lo hago como nombrando las enfermedades en las que participa el estudio celular en la hipoxia, o lo hago desde la parte de la democratización de la ciencia. Como que tengo esos dos como puntos principales de dónde partir para poder dar el problema y después enfocar mi solución. O como que los junto y como que lo resumo en conjunto. O sea, por una parte las enfermedades y por otra el tema de que es muy caro para algunos laboratorios acceder a las cámaras comerciales em, que son mucho más caras. Entonces, esa es mi pregunta. Y esa, disculpa que no soy muy conocedor del tema, pero esas cámaras, el consumidor final vendría siendo uno también. O sea, yo tengo, Eh, el o solo es consumidor para un final laboratorio. serían los laboratorios, pero al ¿Ya? hacer una cámara de hipoxia de bajo costo pueden ser laboratorios incluso de algún colegio. Entonces, por ejemplo, se puede como democratizar, hacer cierto tipo de investigaciones. O lo que pasa aquí en Latinoamérica es que hay muchos laboratorios que no tienen acceso a estos equipos debido a los precios y que son todos importados. O sea, no tenemos un fabricante chileno de ninguna de estas cámaras. Así que, bueno, y algo que tiene pro mi solución es que tiene más, como, digamos, más complementos que la cámara comercial y es al Ujú. menos 10 veces más barato. Ya, puedes partir, claro, tú puedes partir por democratizar, o sea, en el fondo, y ahí la baja sería en cuánto cuesta una cámara, y hoy en día la dificultad que tienen los mismos colegios, lo que tú deseas, para adquirir una de estas, y el beneficio que tiene el tener una de estas para estudios, etcétera. Y lo primero que tú dijiste era de los estudios que se pueden realizar, ¿no? ¿No me equivoco? Sí, lo que pasa es que dentro de los estudios de las enfermedades como el cáncer, la diabetes, Ajá. la apnea del Ujú. sueño y las enfermedades neurodegenerativas, muchas de ellas ocurren en entornos bajos en oxígeno, en hipoxia. Y los laboratorios normalmente suelen hacer los cultivos celulares sin tener el factor de oxígeno considerado. Entonces, por más que estén haciendo los estudios, no están replicando de una manera tan correcta el entorno en el que ocurre esa enfermedad en el cuerpo humano porque no están analizando el factor del oxígeno. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es tratando de hacer una encuesta a los laboratorios, que yo sé que trabajan con estas enfermedades, para saber si eso es algo que a ellos les afecta, si les interesaría comprar una cámara que les ofrece tener esa variable también considerada. eh, pero más o menos de eso va la cámara. O sea, le permitiría a laboratorios que no quieren gastar tanto en una cámara comercial poder acceder a investigaciones que controlen los niveles de oxígeno en los cultivos celulares, lo que haría que el resultado fuese más similar
a lo que se hace, a lo que ocurre dentro del cuerpo humano, por ejemplo. Tú, tú lo acabas de decir. Yo creo que por ahí va el discurso. Lo dijiste ¿Sí? entre las dos cosas, sí, sí, totalmente. Pues en el fondo tomar estos dos elementos, pues, Ajá. hacerlos conversar y a partir de eso poder presentar tu solución finalmente. A ver, si tú muestras estos dos, lo complementas con datos duros, ya hoy en día el nivel de estudio, lo caro que son las máquinas, cuánto vale una máquina generalmente, y después si tú lo puedes llevar cuando tú presentas tu solución a una tabla comparativa, ideal. Ujú. ¿Cachai? O sea, si tú puedes decir, ¿sabes qué? Estas son las marcas o estas son las cámaras de hipoxia y esta es la que yo pretendo generar. Y a partir de estos criterios, yo me diferencio de ellos porque es de bajo costo, tiene mucho más elementos, es mucho más fidedigna, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante porque lo enganchaste al principio. ¿Cachai? Ujú. Entiendo. Pero está bien, unificarlo, yo recomendaría eso, pues, unificar los dos porque lo acaba de decir, por el fondo, en el discurso que tú acabas de decir, unificaste estos dos criterios y que te dan el gancho para presentar tu solución. Ya. Ok. Súper, Muchas gracias. Oscar, bacán. David, dos consultas. dale. Primero, la presentación que tú acabas de darnos, la charla, ¿queda Ujú. contenida en algún lugar para ser bajada, para rescatarla y tenerla? Está la grabación y va a estar la presentación. Sí, creo que me la van a pedir y se la envío. Ya. Y lo Sí, no hay segundo ningún es problema. que habiendo tenido todo este curso de Ujú, lo que implica un pitch con sus partes, lo que hay que tener presente, ¿cierto? Las cosas que hay que salvar, etcétera. El- ujú. la configuración de la cierta estructura. ¿No hablamos de tiempo o hablamos de tiempo recomendado, una extensión recomendada para un pitch? Ya, súper buena aclaración. El pitch, a ver, si lo llevamos en términos del concurso, del financiamiento, te lo va a decir las bases. Ya hay bases que te piden 90 segundos, otras bases que te dicen un minuto, perdón, un minuto, 3 minutos, va a depender de lo que diga el view. No recuerdo en este momento cuántos segundos está pidiendo el view Ok. en la base. Pero está Ujú. en la base. Ahora, en general, cuando uno hace concurso, etcétera, son 3 minutos. Si lo bajamos en ese contexto de 3 minutos, ¿qué te recomiendo yo? Que al menos 30 segundos sea solo el problema. O sea, no al menos. Ojalá máximo 30 segundos, 30, 40 segundos, porque pasa mucho que a veces uno cuando quiere explicar el problema se te va todo el pitch en esa parte Mm. y perdiste todo el tiempo para presentar tu solución, para presentar el equipo, etcétera. O sea, entonces, yo digo, por eso digo, a lo más 40 segundos en el problema. Trata de ser bien gráfico en el problema. O sea, qué es lo que está pasando hoy en día, a cuántas personas le está afectando y por qué esto no está resuelto al día de hoy. O lo están resolviendo de manera intermedia. ¿Ya? Y después te lanzo con el otro. ¿Ya? Entonces, Ujú. en la práctica, ¿qué sirve mucho? Trata de redactar tu pitch en un Word, en un papel, lo escribes, trata de redactarlo y tómate el tiempo con un cronómetro y anda diciendo el discurso. Y te vas a anotar al tiro y ya me demoré más de 3 minutos, ¿cachai? Ahora, si tienes el apoyo de alguien que te permita tomarlo el tiempo y que te vaya diciendo cómo va a conocer tu discurso, te dice, ¿sabes qué? En el problema te demoraste 30 segundos, ¿cachai? En cómo presentaste tu solución, otros 30 segundos más, en el equipo te demoraste 30 segundos y así te van a ir diciendo cuánto te estás demorando por cada ítem del pitch. Porque tú vas a tener claro que el párrafo, no sé, por los dos primeros párrafos va a ser el problema, ¿cachai? Ujú. Entonces, que alguien te ayude a tomar tiempo, salva muchísimo. Y que te diga, ¿sabes qué? Pucha, te demoraste mucho ahí. Ujú. ¿Cachai? Ok. O da énfasis en otras cosas. Entonces, recomiendo harto Gracias. que tomen un Word, redacten el pitch y se van tomando el tiempo. Y te va a ayudar a practicar, porque después ya lo va a tener sabido, entonces puedes presentarlo mucho más fácil. Eso. Oye, yo creo que por ahí estamos bien en la hora, sí, Sí. para no tomarle más tiempo. Muchas gracias a todos. Ujú. Esto queda grabado, les vamos a enviar la grabación y ahí les vamos a Ok. tratar de enviar la presentación para que les quede mucho más claro lo que hablamos hoy. Ujú. Ok, Ok. muchas gracias. Muchas gracias, Que Oscar. estén muy bien. Chao, Gracias. Ok. chao. Chao. Buena Bueno, semana. buena tarde para